Entonces, retomando Lo lo que íbamos, divertido. retomando lo divertido, vamos a hacer un repaso pequeño de lo último que vimos. ¿Les parece? No hay otra opción. Sí, profe. Eh, claro, hay otra opción y seguir derecho. Ahí lo que hay es para hablar, pero vamos a hacer un pequeñito repaso a ver qué tal. O sea, el repaso consiste en que yo voy pintando y ustedes van respondiendo. Vea, ya está, Esteban se fue. Sí, sí, seguro. Profe, No, No es le que gustó la idea. él entendió todo y dijo, no, no, ¿qué es, pasa? bueno, No, habla con Fabián porque yo estoy ya ocupada acá. Por eso les había dicho. Voy a preguntarle a Fabián para que hagan el transferencia y todo. bueno, esperemos que Mari termine sus negocios, los business. Que ¿Listo, les Mari? dije por favor, me dicen todo lo de los materiales y no que les hace falta más arena y yo no sé Ah, qué. Y ya habíamos supuestamente cuadrado porque el otro no, en fin. así es la vida arquitecta, eso. Como les digo a mis estudiantes, tienen que tener en cuenta que los obreros no son doctores en leyes, no son abogados, no lo son. Yo Y se por había eso, visto arena, arena gruesa. Yo sí les dije, eso está muy poquito, no, es que el otro maestro como no vino, él les dijo fue ese tanto. Yo, bueno, yo lo único que les digo es yo que está muy poquito pues para el espacio que necesitaba hacer el sobrepiso. Y no, y ya, ahora vean, necesita más, ¿sí? bueno, que vayan a la Entonces, ferretería, es breve. ya los mandé. Vale. Bueno, entonces tenemos que la corriente que nos llega de de las hidroeléctricas o lo que sea, aquí en Colombia normalmente hidroeléctricas, viene por un voltaje altísimo de 15.000 vatios por posiblemente, una cosa así, y luego llega a los transformadores del barrio y se reduce, y luego llega el transformador de la casa y se reduce, y TIN se conecta ahí con sus dos cablecitos a nuestra instalación toda de la casa. Bueno, la pregunta es ahí, en este enchufe, ¿qué tenemos? Cantidad y tipo de corriente. Preferiblemente Ciento, sin revisar apuntes ni nada. Sí, eso, ciento. 110 mil, voltios. 110. ¿Cómo? Ah, 110, bueno. Y es energía alterna. Alterna. Alterno. Corriente alterna, se dice. Corriente alterna. 110 de corriente alterna. Los televisores, ¿con qué funcionan? Reciben alterna, pero la transforman en continua. Excelente. Tienen un cargador acá como el del celular, que uno simplemente chun, conecta el cable allá, pero él lo transforma, lo pasa seguramente a 12 voltios y no sé, 2 amperios, algo así. Tran. Y listo. Y funciona el televisor. Entonces, el tema es que los aparatos y todo, casi todos, necesitan un transformador que les convierta la corriente alterna, que es la que tenemos en el enchufe, a la corriente continua, que es con la que ellos funcionan. Habíamos visto, y se me olvidó hacer un ejercicio, eh, pero lo voy a hacer en este momento, perdón, y es, hijo de pucha, ¿por qué la letra es tan pequeña? Solo para apoyos. Voy a mandar al grupo, ¿cómo se llama? Seminario de énfasis. Voy a mandar al grupo una foto. Vamos a ver qué tal. Si se mira, dirían enviado. Y vamos un poco a aprender a hacer esta lectura.
Los aparatos todos, cada uno de ellos tienen una, o sea, tiene una información. Todos los aparatos eléctricos tienen una información, mayor o menor. Esto que les acabo de mandar es bastante información, porque es un aparato eléctrico delicado, etcétera, etcétera. Pero no necesito que lo vean ni que lo entiendan ni nada. Es lo que yo voy a hacer. Voy a mostrárselos aquí. Así que relax. No hagas caras, Jimena, que me pones inseguro. Descargas. Pero es que envía eso y ni siquiera, no sé en qué idioma está, solo es inglés. Bueno, el inglés es importante en todo. Y en cosas electrónicas, igualmente. Entonces, no puede ser un motivo de susto que algo esté en inglés. Pero bueno, tranquila que Pero es esto que eso no parece inglés. no vamos a hacer un curso de inglés ni mucho menos. Vamos a ver. Ay, se fue Mari, se nos fue a comprar la tierra. Hombre, Mari. No delega, Mari, no delega. Yo no sigo sin Mari. ¿Qué significa DC? También está en alemán, está en chino, en alemán. O sea, el inglés es lo mejor ahí. Menos mal que está en inglés. ¿Qué tal que no? Tengo la parte de inglés. Ah, ya vi la parte de inglés. Pregunta, ¿qué significaba DC? Descúbrelo por analogía. Es que sé que Hay dos AC es corrientes. alter current, pero DC Current no. no, corriente. Current, perdón, Alter current, current. Y DC, alterna y Bueno, directa. direct. Direct current, corriente directa. Bueno, Mari, ¿ya? ¿Volviste? ¿No volviste? volví. Volviste. Volviste, se me gustaba así, volviste. ¿Ve? Bueno, No. entonces ustedes cuando vean un aparato, van a ver algo parecido a esto que hay acá. Bueno, entonces dice que es de 45 vatios. Supuestamente es de 45 vatios. No vamos a entrar en detalles, solo lo vamos a ir, digamos, aprendiendo con la práctica y demás. Pero realmente el computador no consume 45 vatios. 45 vatios es como el punto más, es lo máximo que consume. Pero tengan en cuenta que el computador a veces está haciendo nada, a veces está reproduciendo un video, a veces está haciendo un render. Entonces, depende de lo que esté haciendo, pues él consume más o menos. Pero bueno, nos dice 45.0 W. ¿Qué querrá decir eso? ¿Son los watts? Exacto, son los vatios, los watts, los vatios, como lo quieran llamar, son los watts. O sea que eso de 45 vatios. Esto que dice aquí ACC, el adaptador, quiere decir que pasa de AC a DC. Como ustedes bien lo saben, como ya lo vimos, este aparato se conecta por aquí a la corriente y por este ladito al portátil, ¿cierto? Entonces aquí a la corriente, entonces la corriente alterna llega aquí, chu, 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 y sale corriente continua, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Bien, entonces eso es lo que él hace, pasar de AC a DC. Vamos a ver, del output. ¿Del por qué? ¿Qué es del? Pues la marca del computador, o sea que eso no nos interesa. Nos interesa que dice output o, o salida, output, como lo quieran llamar dependiendo del inglés que tengan, se llama salida, output es la salida, ¿vale? Entonces aquí un carácter chino que no sabemos, tampoco, 19.5 voltios. Alors, uno puede decir que aquí tengo el enchufe, lo conecto acá, acá tengo el cargador y, bueno, cargador, transformador, como sea. Esto es esto, ¿no? ¿Sí? Y este es el enchufe, el de la casa. Y
Este cargador de para allá, entonces bota ¿cuántos voltios? De salida. Esta es la entrada, obviamente, donde le entra corriente y él saca corriente para allá para llevárselo al portátil. ¿Sí o no? Entonces, output es la salida. ¿Cuánto es la salida del output de ese transformador? Pues Out, 19.5 voltios. 19.5 voltios. Bien. Anótate un hit. 19.5 voltios. 19.5 voltios. De corriente continua. Esto es corriente continua. Una raya y 3 rayitas por debajo indica corriente continua. La corriente alterna, acuérdense, es una cosa así. Cuando la dibujan, si es que llegara a aparecer. Pero esto significa corriente continua. ¿Se lo pillaron arquitectos que aprenden por lo gráfico? Bien. Y entonces dice que de corriente continua y 2.31 A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Amperios? Amperios, exactamente. Entonces esto es por 19.5 voltios por 2.31 amperios. El aparato dice que tiene 45 de potencia, pero nosotros podríamos descubrir qué potencia tiene con esos dos valores que nos dieron, ¿verdad? ¿Cómo es la fórmula, Edward? De El una, de una. 19.5 No, voltios. señor, no, señor, la fórmula. Las letras. Las letras de la fórmula, la única fórmula que hemos trabajado. Cualquiera, rápido. De memoria, P, potencia y... ¿Sí? P potencia igual. eh, A los dos componentes de la corriente. Los dos componentes de la energía. Voltaje por voltaje por, Por, por voltaje, por este de acá, que es la por intensidad. amperios. Por los amperios o por la intensidad. Ahí está la La fórmula. intensidad. Apréndanse la de memoria, no es tan difícil. Potencia igual a voltaje Sí, por sí. intensidad. La potencia es igual a, a los dos componentes de la energía, que son la corriente y el voltaje. La corriente es intensidad, es si se mide en amperios, y el voltaje si es voltios y voltaje y se mide en voltios. ¿Estamos? Sí. Tienen que aprenderse eso, no es tan difícil. ¿Samash? Alors, nosotros, Sí. esto que dice 45 vatios aquí en este lado, esta evidentemente es la potencia. Esta es la potencia que declara el aparato, pero nos dice que tiene 19 voltios y 2.31 amperios. Así que también podemos comprobar porque él saca 19.5 voltios y puede sacar 2.31 amperios. Entonces podemos hacer la fórmula nosotros para ver qué potencia es la que da eso. Entonces, potencia, como habíamos dicho, es igual al voltaje, o sea, este de acá, 19.5 por la intensidad, que es esta de acá, que es 2.3. 2, exacto, 2.31, ¿verdad? 2.31, sí, bueno, lo que decía acá, a este lado de acá. 2.31. ¿Y Jimena qué? Se fue. ¿Cuánto da esa fórmula, Esteban, o cualquiera? ¿Cuánto dio con calculadora, no? Obviamente, no hace falta matarse la cabeza tampoco. 45.04. 45.04. O sea, lo que ellos declaran, que es 45 en realidad. Entonces, me volvió Jimena y después.
Entonces, toda esta información que hay, toda esa información que hay, de hecho, nos interesa bien poco. Básicamente, este decía todo. Aquí no teníamos que hacer ninguna fórmula porque él mismo decía que 45 vatios. Pero en la mayoría de los electrodomésticos no nos dicen, sí, 45 vatios divididos entre 19 voltios o distribuidos en 19 voltios y 2.31 amperios. No lo dicen la mayoría de los electrodomésticos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, pues uno sí tiene que hacer la fórmula para saber cuánto consume y tal. Hola Jimena, bienvenida. Simplemente estaba redondeando que esto pues es lo que tenemos que encontrarle a los aparatos todos. Todos los aparatos tienen una información, pero casi nunca es tan completa como esta. Es decir, no dice todo. Ah, otra cosa que se me olvidó decirle. Por ejemplo, entonces, esa es la información que necesitamos. Los voltios, los amperios, tal. Puede decir muchas más cosas y no nos podemos confundir en lo que nos importa y lo que no nos importa. Por ejemplo, aquí abajito dice input. Bueno, pues también podríamos hacer el ejercicio. Como aquí hay tantísima información, entonces lo podemos hacer por todos lados, pero no suele suceder. Entonces miren que aquí dice input, ¿cierto? En esta parte de acá. O sea, el que va del enchufe, de la corriente hacia el aparato es de 100 a 240. Es decir, este transformador, la mayoría de los transformadores de portátiles, celulares, máquinas de afeitar, cosas que uno carga, pues se pueden conectar aquí o en Perú o en Europa. Entonces él dice que sirve 100 o 240 de entrada. Nosotros tenemos 110. O sea, el voltaje nuestro será 110 en todo caso. ¿Estamos? Ujú. Y también dice, miren que ahí hay un símbolo de sinusoidal. Aquí. No sé si se alcanza a ver. Ujú. ¿Sí se mira? Ese fue el que dijiste que era ¿Qué? ese símbolo, ese símbolo. Ese símbolo significa ¿qué? A ver, Alterno. corriente alterna. El símbolo sinusoidal, el seno y el coseno que sale ahí, significa alterna. La otra es una rayita y punticos abajo. Uy, esta porquería. La continua. La continua era una rayita y 3 rayitas abajo. Esto que está acá. Y la alterna es una sinusoidal. Esto era lo que poníamos que cuando la corriente era alterna y que prendía un bombillo, era así. Siempre ese es el icono. ¿Vale? Entonces aquí nos dice que funciona entre 100 y 240, así que estamos sobrados. Y que 1.3 amperios, 1.3 amperios. Puede producir hasta 1.3 amperios según se le pida. O sea que ahí podemos hacer nuevamente la fórmula. ¿Cómo vendría siendo esa fórmula, señor Edward Gamboa? Aquí Potencia. la vamos a hacer ahora en la parte de alterna, ¿no? Es el mismo aparato. Por el lado derecho sale la corriente continua y por el lado izquierdo en input le entra la corriente continua. Y entonces, ¿cómo sería la fórmula? Potencia, Potencia ¿sí? igual Potencia igual 100 100, sobre perdón, 110. Potencia 110. igual. Sí, los voltajes acá son 110. 110. Eso también es algo que se tienen que aprender. 110. A veces es más, a veces es menos, pero es, digamos, como una convención. Si estuviéramos en Estados Unidos, en Nueva York, sería 110 siempre. Digo yo, ¿no? No sé porque no lo he medido en Nueva York, pero como supongo que es
súper desarrollado y súper bien. Acá pues no, a veces tenemos 105, a veces tenemos 120, pero bueno, 110 para siempre jamás, nunca más lo duden. Cuando estemos en altern current o corriente alterna son 110 lo que manejamos en Colombia, 110. ¿Listo? Entonces la potencia en ese lado Sí. del cargador serían 110, ¿110 qué? Sobre 110 qué? eh, watts, amperios, ¿Qué? amperios, volts. No, no, no. Momentico, señor Gamboa. La electricidad se divide en dos cosas. Una, que son los voltios, no tienes que decir Ah, los, eso, es voltios, voltios, sí, y confundí, la, qué pena. pero la otra son los amperios, estabas diciendo cualquiera de las dos. Amperios. Y los amperios son muy importantes. Y los voltios son muy importantes. En este caso son 110 ¿qué? ¿Amperios? Voltios. Voltios, voltios, Voltios. Siempre sí, son voltios, sí. 110 voltios. Por lo que él declara aquí de amperios, que son 1.3 aquí, 3, ¿cierto? sí, 1.3 ¿qué? amperios, Amperios. Listo. ¿Cuánto dio eso? 143. 143. 143. O sea que en principio él puede generar 143 vatios. Realmente ahí es donde encontramos la diferencia entre lo que puede y lo que debe ser y lo que realmente es. Realmente 143 vatios no consume este portátil, es un portátil común y corriente, no es gigante, no es gamer, no es nada de eso. Realmente lo máximo que él consume es lo que declaran aquí de 45 vatios, pero esa fuente podría llegar a producir 143 vatios. 143 vatios podría llegar a en principio, lo que en realidad produce son los mismos 45 vatios. Podemos saber podemos saber cuántos voltios tienen en corriente alterna. Cuando se conecta podemos saber. Cuando lo conectamos a la corriente de la casa, sabemos qué corriente tiene, cuánta corriente le llega. Los 110. Exacto, exactamente. 110. 110 voltios. Así que sabemos, lo que estoy tratando de hacer es, vamos a descubrir los datos reales en corriente alterna. No los que él declara aquí, sino los datos reales. Entonces, lo que sabemos es que de potencia tiene 40. ¿Cuánto tiene de potencia? Que lo sacamos multiplicando 43 watts. 45. 45. 45. 45. Bueno, tenemos de potente. El voltaje en corriente alterna, ¿cuál es? Siempre el mismo. ¿El Pero mismo? 110. 110. 110, en corriente alterna siempre 110 voltios. Estos son vatios. Entonces la fórmula es potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces la potencia la podemos reemplazar, el voltaje lo podemos reemplazar, solo nos falta la I, nos falta la intensidad. Entonces potencia sobre voltaje es igual a la intensidad. Y entonces reemplazamos, la potencia son 45 vatios dividido entre 110 voltios, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? Una calculadora, 45 sobre 110. 0.40. 0.40. 0.40 ¿qué?
La 0.40. 0.40, ¿qué unidades? Amperios, ¿no? Amperios, sí. 0.40 amperios. Es decir, realmente la parte de AC, en la parte que conecta la corriente, para producir esos 40 vatios, esos 45 vatios, necesita 0.40 amperios. Y en cambio, en DC necesitaba 2.30 y algo, me parece, no me acuerdo. A ver, miramos. En DC necesitaba 2 punto algo, ¿verdad? Era 19 por 2 punto algo. 2.31. 2.31. Exacto. Entonces, ahí tenemos la diferencia. O sea, los vatios tienen que mantenerse, se mantiene porque es la potencia que el aparato es capaz de dar, 45 vatios. Eh, pero ellos tienen una declaración rara cuando hablan del AC, porque dicen 100 voltios por 1.3 amperios. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, ahí tendríamos que tener cuidado de sacar los datos más acertados, más reales. Pero como les decía, pues eso también lo vamos a ver con la experiencia, aprendiendo a ver qué datos son reales y qué datos son, digamos, están como por fuera de lo que debería ser. Pero entonces sí se entiende lo mismo que les decía la vez pasada, el tema de si yo aún me disminuyo el voltaje, lo pasé de 110 a 19, disminuye el voltaje bastante, ¿sí o no? Entonces el amperaje sube para mantener los vatios que necesito, que son 40 en este caso, 45. Si estoy en el lado de AC, tengo 110 voltios, necesito solo 0.4 amperios para que me dé 40 vatios, 45 vatios. Pero por el otro lado, si produzco 20 voltios nomás, si el cargador ese produce 20 voltios, pues necesita un poquito más de 2 amperios para conseguir los 40 vatios. ¿Estamos? Antes de hacer un ejercicio, les quiero hacer una aclaración de los amperios. Y es que normalmente, como pueden ver, pues no siempre es 1 amperio, 2 amperios, 10 amperios, no, la mayoría de las veces no. Entonces, para que lo tengan claro y por cuestiones pucha, me equivoqué. Por cuestiones ay, ya se acaba el tiempo. Bueno, para saber hablar, mejor dicho, 1 amperio, si es 1, es 1 amperio. Si yo pongo 0.5 amperios, si 1 amperio es 1 amperio, 0.5 amperios son 500 miliamperios. Más bien lo vemos ahorita, ¿vale? 5 minutos y volvemos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Chao.